Hola, soy Rosa Beltrán, escritora y coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Y tengo muchísimo gusto hoy en presentar a mi admirado y querido escritor Francisco Prieto, quien va a hablar en un curso de 4 sesiones de una de las autoras más notables de esta época, más representativas y más desconocidas para muchos, Irene Nemirovsky. Es significativo que el 17 de agosto se cumplan 80 años de su desaparición, de su fallecimiento en Auschwitz, donde fue llevada en 1942, pese a que se había convertido al catolicismo. Es una autora nacida en Kiev, entonces, y ahora capital de Ucrania, un país que está en guerra, como sabemos, así que también es significativa su presencia en este curso porque este habla de marginalidad, de resistencia, de creatividad en tiempos de guerra. El país en el que vivimos, como muchos otros países, vive una situación extraordinaria, insoportable, de violencia. No le llamamos guerra, pero igual que en muchas otras latitudes del mundo, la situación es bastante similar. Por eso también la obra de Irene Nemirovsky tiene un alcance particular. Un último factor es que se trata de una autora que habla de las diferencias. Por un lado, sociales, pues ella había nacido en una rica familia rusa, a pesar de no tener ninguna relación, ningún vínculo emocional, sobre todo con su madre y con esa clase social contra la que escribirá en su muy famosa Suite Francesa, una obra que escribió a escondidas y que se publicó de manera póstuma y muy reciente, gracias a que una de sus hijas la conservó y la presentó a los editores un tiempo después de que su madre hubiera fallecido en un campo de concentración. A pesar de que la lengua materna de Irene Nemirovsky no era el francés exactamente, lengua en la que escribe, de algún modo podríamos pensar que sí lo fue, que sí era su lengua materna, pues la aprendió de su institutriz, con quien tuvo contacto a muy temprana edad por la relación problemática, difícil, que tuvo con su madre y que se refleja en un extraordinario libro pequeño, pero que es una bomba atómica y que se llama El baile. Así que yo celebro que Paco Prieto, el gran escritor Francisco Prieto, que es novelista, dramaturgo, un profesor muy connotado, de esos que van siguiendo sus alumnos, primero en las aulas y después de manera virtual en sus cursos, sea quien imparta estas sesiones. Es un escritor muy conocido por sus novelas como Ruedo de Incautos, como Deseo, también por sus obras de teatro, como profesor, como ya he dicho, pero quizá de manera masiva como comunicador. Ha tenido varios programas en la radio que han sido emblemáticos sobre historia y sobre literatura. Me gusta muchísimo, Paco, que seas tú quien vaya a impartir este curso, porque conozco la seriedad de tus investigaciones y porque sueles hacer fácil lo que es difícil. De manera que entramos a estas 4 sesiones para que nos hables de Irene Nemirovsky y quienes no la conozcan se acerquen cuanto antes a su obra, que está traducida en nuestra lengua y publicada también, y quienes ya la hemos leído, disfrutemos y hagamos este recorrido por la importancia de sus temas, entre los cuales no es menor el tratamiento del tema del otro, del que no pertenece como ella, que no sintió pertenecer nunca ni a una cultura, ni a un país, ni a una lengua exclusivamente. Muchas gracias, sean bienvenidos, sean bienvenidas a este curso de grandes maestros con nuestro profesor invitado, Francisco Prieto. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Yo estoy muy entusiasmado porque voy a hablar de una novelista a la que admiro profundamente, una novelista que a mí me sedujo, pues, una novelista que me hizo vivir otras vidas como debe hacer y provocar cualquier buen novelista, salir de la prisión del yo y entrar a otra existencia y a otras existencias. Cuando dije a otra existencia, es porque todo gran creador en novela, aunque produzca muchos personajes, aunque dé luz a muchas personas, hay un clima, hay una atmósfera que hace reconocible siempre su escritura. Si usted, por ejemplo, ha sido un buen lector de Juan Rulfo, le bastan unas pocas líneas de cualquiera de los cuentos del Jan en Llamas para decir, este es Rulfo. Y si usted por casualidad encuentra un texto que Rulfo no publicó, le bastará oír la sonoridad, la musicalidad, referentes para decir estoy frente a un texto de Rulfo. Lo mismo sucede frente a cualquier gran creador cinematográfico. Todo gran creador es siempre otro y él mismo. Y es otro en cada una de sus producciones y él mismo a lo largo de todas sus producciones. Vamos a hablar de Irene Nemirovsky. Se cumplen 80 años de que fue asesinada en el campo de concentración de Auschwitz, 1942. Ella había nacido en Ucrania, en Kiev, que entonces formaba parte del Imperio Ruso, luego de la Unión Soviética. Ella había nacido en 1903, muere en 1942, ya con una producción novelística importante. Esto quiere decir que esto nos envía un mensaje verdaderamente de excepcionalidad. En tan poco tiempo, escribiendo en una lengua que no era ni el ruso ni el yiddish originales, ella era judía. En su casa se hablaba yiddish, en su casa se hablaba ruso, y ella al mismo tiempo tuvo una institutriz que era francesa, y esa institutriz francesa, que fue una mujer que la quiso y a quien ella quiso, esa mujer la introdujo a la literatura francesa, le introdujo también a la lengua francesa. El caso es que llega muy jovencita a Francia, a un país que le era, claro, un país distinto y un país extraño, no tan extraño, porque había leído a Flaubert, había leído a Maupassant, había leído esos grandes realistas franceses y tenía como una profunda atracción hacia la tierra francesa. Esa mujer sale por la revolución soviética, por la revolución marxista-leninista, por la ideología, por tanto. Hija de un padre que era un hombre de la banca, un hombre hecho a hacer dinero, un hombre que no tenía tiempo realmente para la hija porque no quiso, por otro lado, somos libres, es una opción, y una madre que siempre vivía en la ensoñación de aferrarse a una juventud, de ser amada, de buscar hombres, ya cuando tiene más edad, hombres jóvenes, que la amasen para seguir viviendo su sueño, y que veía a su hija como un fardo, como una criatura extraña para ella, es decir, le faltó la ternura de una madre, vivía en la búsqueda de un padre que la veía con ojos de ternura, que la veía con un gran cariño, pero que no sabía dar amor ni expresar esa ternura. Esto lleva a un ser humano a meterse en sí mismo, pero en mayor o menor grado, con mayor o menor presión. Todo creador de novelas es alguien que a lo largo de su vida vive metido en sí mismo. Diría Graham Greene, the man within, el hombre dentro de sí, el hombre que no puede totalmente escapar de sí, el hombre que busca protegerse desde las armas que encuentra en sí mismo, su inteligencia, su sensibilidad, el mundo que se quiere hacer, que se quiere construir por no estar a gusto en el suyo. Imagínense esta mujer, esta muchachita, que llega a Francia huyendo de una revolución. Pero este curso, estas 4 conferencias,
se han intitulado Escribir en tiempos de guerra, en una situación límite. Ella viene de una situación límite que la hace salir de Rusia. Rusia que no era del todo su nación, que no era del todo porque tenía poca relación afectiva con sus padres. Los padres son los primeros que nos darían una patria. En ella hay un rechazo, hay un distanciamiento y un distanciamiento radical. Pero el hecho es que no había vivido en Francia y que llega a una tierra donde se habla otra lengua, con otra tradición y con una religión dominante que no es aquella en la que fue formada y a la que nunca se entregó, o sea, al judaísmo. Llega a una Francia que es una Francia todavía católica, a una Francia, además, en la cual hay movimientos contrapuestos y violentos, a una Francia que empieza a presentir una cierta pérdida de identidad, lo que lleva a muchos seres humanos a buscar una razón para vivir, a buscar, por tanto, una identidad. A la Francia a la que llega Irene Nemirovsky están, por un lado, todos los seguidores de esa aurora roja que se llamaba, en la cual se creía que era la que anunciaba la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Y por otro lado, estaba la Francia católica, estaba la Francia tradicional, estaba la Francia nacionalista, a la que asustaba terriblemente que el triunfo del comunismo significara el fin de Francia. Recuerden ustedes que Rusia, por la revolución, niega el nombre mismo de Rusia y se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, aquello a lo que se invitaba a cualquier otra nación, Francia, Inglaterra, Alemania, el mundo entero. Los franceses, la mayoría de los franceses de alguna forma, le tenían a esto mucho miedo, perder sus amarres. Los seres humanos somos radicalmente inseguros, porque no somos criaturas acabadas en sí mismas. Tenemos que construirnos, tenemos inseguridades afectivas, inseguridades de pensamiento, y buscamos de alguna forma mantenernos en aquello que nos dio calor, que nos dio un primer sentido de la existencia, etc. Toda esa gente, mucha de esa gente, va a acabar viendo en el fascismo italiano y en el nacionalsocialismo alemán una defensa de lo que sentían como la amenaza de la revolución marxista-leninista. Y por otro lado estaban ya los pacifistas, estaban ya los ecologistas, estaban allá los que no querían meterse en una contienda que les provocaba repugnancia. Les repugnaba el materialismo del pensamiento de Marx y Lenin, les repugnaba también esa especie de euforia irracional, de culto a la raza, de exclusión por motivos de religión. Todo aquello decían, ya basta de todo esto. Tenemos que hacer un mundo realmente fraterno, de un mundo no dominado, pues, por pensamientos que expulsen a la mayoría de las personas. Hay que hacer una confraternidad, una nueva concepción de la fraternidad, un pensamiento que nos haga posible en las diferencias a dialogar a unos y a otros. Francia estaba dividida. Todos o muchos tenían mucho miedo. Estaban los que creían que la redención venía en la filiación al comunismo, en los que creían que el fascismo los libertaría del materialismo marxista, los cristianos que sentían que en un tiempo de materialismo contra el que había que luchar y que Francia quedaba reducida a poco si perdía su identidad tradicional cristiana. Es decir, la Francia convulsa. Y esta muchachita que llega, 20 años, llega a ese país y para muchos es una judía. Para muchos no solo una judía, sino también una extranjera, una rusa. Para ciertos franceses era una reaccionaria, una rusa blanca, una mujer
que había escapado de lo que sería la aurora roja, es decir, una mujer destinada a ser excluida, a ser vista con suspicacia, a ser vista con violencia de alguna forma, con sospechas, como un ser peligroso. Recuerden ustedes que había todo un movimiento nacionalista muy fuerte en Francia, un movimiento que despectivamente llamaba a cualquier extranjero métèque, una forma de decirle gusano, de decirle paria, etc. Así llega esta muchachita y al mismo tiempo es una muchachita que no encuentra calor en su casa. Más adelante, cuando acude a pedir ayuda a su madre, que ya en plena ocupación alemana vivía en Niza, la madre la expulsa, la madre la echa, la madre no quiere siquiera ver a su nieta, a la hija de Irene. Imagínense ustedes esta situación. Qué terrible y al mismo tiempo qué fuerte. Esta necesidad de expresarse, esta necesidad de contar. No se es novelista necesariamente porque se eligió ser novelista así sin más, como si uno no tuviese amarras. Ella lleva dentro de sí la necesidad de vivir otras existencias, de vivir otras vidas, de preguntarse cómo es posible ver el mundo desde otras experiencias, etc. Es una escritora, pero va a tener que expresarse en una lengua, insisto, que no es la suya, ¿no? Dentro de un país que no es el suyo, contando historias, ¿verdad?, que tienen que resultar como las de todo novelista, para que sea entendido, que tienen que ser verosímiles. Curiosamente está anunciando algo, y esto es lo que la hace también enormemente atractiva. Irene Nemirovsky está anunciando varias cosas. Una de ellas, una gran cantidad de narradores que más o menos a partir de aquel tiempo se van a expresar en una lengua que no es la suya. Por ejemplo, voy a citar algunos casos: Canetti, Elías Canetti, Franz Kafka, checo, que escribe en alemán, Rainer Maria Rilke, checo, que escribe en alemán, Agustín Gómez Arcos, andaluz, que escribe en francés, Samuel Beckett, irlandés, que escribe en francés. Tenían todos un predecesor, Joseph Conrad, polaco, que escribe en lengua inglesa y que se convierte en uno de los mayores escritores en esa lengua a lo largo de toda la historia, digamos, de la literatura. Es decir, esto es, por sí nos causa una profunda impresión, ¿no? Va a anunciar a esos novelistas que escriben tan naturalmente, con tanta precisión, en una lengua que no es la suya. Pero también novelistas que no escriben, como era común tradicionalmente y en todos los siglos anteriores, desde las tradiciones, desde la concreción de la existencia en ciudades de un determinado lugar. Es decir, la novelista de los transterrados. Tal vez sea la primera novelista de los transterrados. Es decir, aquellos hombres, aquellas mujeres que dejaron por las circunstancias que hayan sido su país, y claro, sus primeros personajes van a ser personas que han dejado también su país, personas que han tenido una experiencia análoga a la suya, porque da mucho miedo ponerse a contar la vida de aquellos con los que ahora vives, pero que no formaron parte de tu infancia y que no formaron parte de tu adolescencia. Es decir, precursora de novelistas que escribieron en una lengua que no era la originaria suya, ya tenía dos, el ruso y el yiddish, y además novelistas que escriben sobre personajes que son o apátridas o personas despojadas de una patria que sigue funcionando para ellos, pero de la que están lejos y de alguna manera están luchando, porque todo novelista quiere y necesita comunicarse, por ser entendidos, por ser comprendidos, porque las personas entiendan también que este es un mundo diferente, es el mundo de los inmigrantes, es el mundo en que te modifican los inmigrantes,
y que tú misma serás factor de modificación de los inmigrantes. Creo que todo esto significa esta mujer, que además era una muchacha más bien delgada, era una muchacha de un natural alegre, le encantaba el baile, por ejemplo, dicen que bailaba espléndidamente, que podía convertirse en el centro de una fiesta por su alegría natural, pero que por dentro iba la procesión, es decir, la niña que se encerraba en su cuarto a llorar, a buscar una salida para una existencia insatisfecha y que se daba cuenta que ese sentido que la mantendría viva estaba dentro de sí misma, estaba en su interior, en un interior insobornable que siempre crearía una distancia con el prójimo, es decir, personas a las cuales la comunicación nunca les será natural, nunca les será fácil. Tienen que entender un código que no es el código de ellas, tienen que asumir un código, internalizar ese código para no ser ya cuando se las lee una persona incomprensible. Es decir, va a tener que entender a los franceses el mundo al que llega en su tradición para hacer novelas que fuesen comprensibles y que, por tanto, le ganasen lectores. Miren ustedes, hay algo que es impactante en ella. Cuando ella empieza a publicar, escribe en un periódico, una revista, que se llamaba Gringoide, Gringoire. Ese periódico acabó siendo colaboracionista de los nazis. Es decir, ella ya estaba en peligro, porque desde entonces publicaban personas que no la verían con mucho gusto, la verían con suspicacia y le pondrían una distancia. Y llegó a publicar con un editor sumamente importante en el tiempo, Bernard Grasset. Bernard Grasset fue además el editor del gran escritor católico premio Nobel François Mauriac, que por cierto fue un escritor católico que estuvo con la resistencia en contra de los nazis. Nemirovsky tenía una enorme admiración por Mauriac, sobre todo por su novela El nudo de víboras, que había leído con real devoción. El nudo de víboras, un hombre que ya muere, un hombre que ve que en la familia todos y cada uno han sido un enemigo para él, unos hijos que lo que buscan es ver si logran heredarle, una esposa que vivía con él sin ilusión, que se fue marchitando su ilusión, un hombre en la más absoluta y radical soledad, un hombre que está como en una ínsula dentro de su propia familia, pero no es un santo, es un hombre lleno de resentimiento, es un hombre que se quiere vengar de esos que han vivido a su lado, aparentando y simulando una vida más o menos normal. Esto tiene mucho que ver con la infancia y la adolescencia que vivió ella, con una madre para quien ella era un estorbo, con un padre que no tenía de hecho tiempo para ella, sino solo para hacer dinero. Esta mujer publica en la editorial Grasset, la editorial Grasset, que era precisamente la editorial que había publicado, entre otros, al que sería Premio Nobel de Literatura, François Mauriac. Pero ella manda sin su dirección el manuscrito, nerviosa, pensando que la iban a rechazar, como la rechazaban tantas personas en su barrio, en los lugares que frecuentaba, etc. Pero Grasset, que era un buen lector, que era un gran editor, qué importante, ¿verdad?, que haya grandes editores. ¿Y quién es un gran editor? Un hombre de sensibilidad, un hombre que descubre cuando hay algo que es diferente, cuando hay algo que anuncia de alguna forma una verdad que no se manejaba, que no se había reparado en ella. Y Grasset pone un anuncio pidiendo que la persona que haya escrito esa novela se vaya a la editorial, que vaya ya, que le está esperando, que lo está esperando, no sabe si es hombre, no sabe si es mujer, en fin. Y ella va con Grasset y Grasset le publica David Golder. Esta novela nos habla de un padre ucraniano, judío ucraniano, de una madre voluptuosa, sensual,
que ve a su hija como un objeto, la decadencia de ese hombre que se da cuenta que solo vale por su dinero para los que le rodean, y una hijita a la que quiere, pero a la que nunca le dio su tiempo, etc. Esa novela nos va mostrando cómo se va formando este sentido de la soledad en la hija. La hija para quien la madre es una rival y el padre una figura tan necesitada como una figura ausente. La novela conmueve profundamente a Grasset, la novela la publica y la novela la lee uno de los grandes directores de cine de Francia, cuando entonces el cine estaba, como quien dice, en pañales. Ese gran director que vivió muchos años y que era muy joven, era nada menos que Julien Duvivier. Muchos recordarán Mariana de mi juventud, muchos recordarán entre las grandes películas de Julien Duvivier, Don Camillo. Hizo dos de las versiones de la gran novela de Giovanni Guareschi con Fernandel y Gino Cervi. Es también el que hizo Carnet de baile, La cámara ardiente, una película que, por cierto, cómo le fascinó al gran escritor Vicente Leñero, que escribió también y filmó L'affaire Mauritius, el asunto Mauritius. Uno de los grandes maestros, pues, del cine francés, es el que la va a llevar a la pantalla. Y poco después, ella, Irene Nemirovsky, le manda otra novela a Grasset, que es una delicia, y que se llama El baile. Y El baile la va a dirigir un autor, un cineasta, que no sería tan importante como Duvivier, pero lo importante de esa película no es que tuvo un excelente guión, un excelente guión basado en la novela, sino también debutaba Danielle Darrieux. Danielle Darrieux, cantante del Music Hall, actriz notabilísima, muchos la recordamos en su papel de Madame de Rênal en la versión del Rojo y el Negro que filmara Claude Autalard, y bueno, y otros la recordarán por los que leen revistas del corazón, porque estuvo casada con Porfirio Rubirosa y tuvo muchos otros maridos y fue figura, pues, de la crónica social durante muchos años. Vivió 100 años o cerca, muchísimos. Entonces era una jovencita muy bonita que hace el papel del alter ego de Irene Nemirovsky en la novela El baile. Les cuento un momentito esta novela que en principio tiene algo que ver y al mismo tiempo establece una distancia con la novela anterior, David Golder. La distancia está en que ahora va a ser pura ficción. Es decir, no es que David Golder fuera una autobiografía en puridad, pero sí recrea Ucrania, el padre judío y banquero, la madre frívola y sensual, la niña en su soledad, la institutriz, que aquí tiene otro nombre que el que va a tener en una novela posterior, personaje recurrente en las novelas de Nemirovsky, la sustituta de madre, la que le introduce a la literatura francesa y por tanto a la literatura occidental, etc. En esta novela, en buena medida autobiográfica, da lugar al baile, que es pura ficción. Pura ficción, pero cuidado, les cuento antes la historia. El baile es un judío y una judía, ambos ucranianos, que viven en París y que empiezan por el poder del dinero a introducirse en la crema innata de la sociedad francesa del tiempo. Para la mujer, esto es su sueño, sus bailes que sueña tener, porque todavía son vistos como extraños, como judíos, como rusos, como metecos, que decían los franceses, ¿no? Pero a eso llegarían. Cada vez tenían más dinero y cada vez dependían más de él. Nobles que se están arruinando, que están a punto de, burgueses que buscan más recursos y que saben que ese señor, que ese judío, es una mente acerada y financiera que puede multiplicar sus ganancias, multiplicar su riqueza. Y quieren hacer finalmente un baile que los ponga en sociedad, donde condes, marqueses, a pesar de la revolución, seguía habiendo en Francia condes, marqueses, etc.,
van a hacer el gran baile, su gran introducción triunfal con la sociedad francesa que antes los había humillado, los había de alguna forma hacerlos sentir que eran tipos marginales. Y entonces hacen las invitaciones, muy bonitas, papel finísimo, y le dan a la niña, a la hijita, que es una adolescente, las invitaciones para que las ponga al correo. La venganza de la niña será no ponerlas. Y de una manera magistral nos cuentan cómo está la señora vestida, el chef, ¿no? Y el mayordomo y todos los que tienen que ver con, bueno, que están listos ya para servir a los invitados, y pasa el tiempo y no llega nadie. Y viene el odio, el despecho, la eclosión de un sentimiento de inferioridad contra el que luchan, al que se resisten, pero que el hecho es que nadie llega, que seguirán siendo unos metecos, unos advenedizos en la sociedad francesa. Y es la niña la que ha provocado todo esto, en una necesidad de vengarse de aquellos que no le habían dado esta ternura que, como todo ser humano, ella reclamaba. Es una novela corta, brevísima, en la que, sin embargo, todos los personajes, los padres, la institutriz y ella, están vivísimos. Esta magia de dar vida, ¿no? Esta magia de los buenos novelistas, en que tú sientes que estás frente a una existencia que te está cuestionando, contestataria, o con la que te identificas, y sientes que tu soledad es cada vez menor, porque sientes una compañía, te descubres que no estás de tal manera sola, sino que hay personas que han padecido como tú y que tú también tienes que sobrevivir y tienes que afirmarte en el mundo que te ha tocado vivir. Bien, son las dos primeras novelas de ella, luego seguirán otras novelas y todas con un éxito de crítica. Por ejemplo, dos críticos que se dieron cuenta de que Nemirovsky podría ser una novelista importante y que era ya una buena novelista, fueron, por un lado, Joseph Kessel. Joseph Kessel es un judío también, un judío de origen turco, que llega a Francia como inmigrado. Joseph Kessel es un hombre con una gran sensibilidad, un hombre muy inteligente, un hombre revolucionario, y que cede a esa mujer, a esa jovencita, al talento de esa jovencita, que no era revolucionaria, que estaba muy alejada de ese pensamiento político a ultranza, y escribe unas notas impresionantes a favor de la joven novelista, lo cual la pone muy bien en el mundo de la izquierda francesa del tiempo. Joseph Kessel quizá le suene más próximo a ustedes si recuerdan que fue el autor de la novela Belle de Jour, que Luis Buñuel muchos años después llevaría al cine con Catherine Deneuve. Y también Joseph Kessel fue el autor de una novela, Los amantes del Tajo, que consagró como actriz a Françoise Arnoux y a Daniel Jolin, una película muy fuerte, muy bien hecha, una película de una notable sensualidad, cuando Françoise Arnoux era la mujer que tenía enardecidos, ¿verdad?, los sentidos de los jóvenes franceses del tiempo. Luego sería sustituida por Brigitte Bardot, que es una contemporánea de ella. Pero bueno, eso sería muchos años posteriores. Digo que Joseph Kessel fue el autor de estos dos libros, Los amantes entre muchos otros, Los amantes del Tajo y Belle de Jour. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién escribe unos artículos finísimos, profundos, que hace ver que estaban frente a una gran novelista? Nada menos que Robert Brasillac. ¿Quién era Brasillac?
Imagínense ustedes quién lo iba a creer. Si Joseph Kessel, que la admira, que la consagra con sus artículos en la prensa, era un hombre de la izquierda, Brasillac fue el director y el fundador de un periódico que se llamaba Je suis partout, estoy en todas partes, que era un periódico antijudío, que era un antisionista antijudío, que era un periódico pro-nazi, que era un periódico de extrema derecha. Pero Brasillac era un hombre de sensibilidad y era un hombre que reconoció que esa chica judía ucraniana escribía en un maravilloso francés y era una novelista a la que había que considerar. Por cierto, aprovecho para contar, aunque apartarme un poquito del relato, para decirles que Brasillac fue durante todos aquellos años uno de los más apasionados pronazis del tiempo, y que, claro, cuando termine la guerra va a ser apresado, va a ir a la cárcel por su, ¿qué diré yo?, por sus artículos que alentaban a la persecución de los judíos y a mantener una Francia nacionalista, etc. En la cárcel escribe unos poemas maravillosos, magníficos, de arrepentimiento, porque enfrenta el mal que había provocado. Empieza a dudar de todo su pasado. Pero no hay que olvidar que Brasillac, que escribió estos poemas al final, fue el primer gran historiador del cine francés y que escribió unos artículos que son imprescindibles para todo historiador del cine. Y hay que recordar también que había en el fondo de él una ingenuidad provocada por un sentimiento arraigado de clase social, de cultura francesa, que le habían impuesto en su escuela, sus padres, etcétera, y que era un hombre que tenía también el miedo de los contemporáneos respecto al materialismo, a una Francia que perdiera sus raíces, etcétera. El caso es que esto lo notó un hombre, vuelvo a hablar otra vez de él, como François Mauriac, que había estado en la resistencia, que estuvieron a punto de fusilarlo, de apresarlo los nazis, y que François Mauriac le fue a pedir al general de Gaulle clemencia por Brasillac. Otro militante de la izquierda del tiempo, Malraux, también pide clemencia por Brasillac. Ellos dos, que fueron muy duros con todos los colaboracionistas, hacen esta excepción en Brasillac. El general de Gaulle, sin embargo, no accedió a estas demandas y firmó la ejecución de Brasillac. Dicen que no podía aguantar el llanto cuando iba camino al patíbulo. Pero en fin, esto es para contar únicamente lo que habla del talento de alguien, cuando hay sensibilidades vivas que lo aprecian, de dos hombres radicalmente opuestos, como Joseph Kessel por un lado y como Robert Brasillac por el otro. El caso es que cuando ocupan París las tropas alemanas, los nazis, empieza la zozobra y el miedo en una mujer tan sensible como fuera Nemirovsky. Ella se da cuenta el peligro inminente. Los nazis es la derecha y ella es rusa. Si bien ella había huido de Rusia, llevada por sus padres, por otro lado, ella era vista como una mujer que era una judía, cosa que era, ¿qué diré yo?, los que querían exterminar los nazis en el tiempo. Recuerden que fueron 6 millones de muertos. Entonces ella estaba en un peligro inminente. Los editores, cuando vienen las leyes antijudías en Francia, los editores ya le dicen, Grasset se lo dice, de Noël, otro gran editor, se lo dice también, que les duele mucho, pero que no le pueden publicar para su propia sobrevivencia. Esto para un escritor es terrible. Es decir, que su trabajo
una parte fundamental de su sentido existencial, se corta. Es decir, que no va a poder publicar. Ella no puede volver a Rusia, en primer lugar, porque no reconocía a Rusia como su patria, de un modo objetivo era una patria, lo cual no tiene en principio nada de malo. Quiero decirles a ustedes que la experiencia de la guerra hizo que después de la liberación, en Francia se creara una oficina en la Secretaría, para ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era la oficina de los apátridas, es decir, todos aquellos que no podían demostrar una nacionalidad o que su nacionalidad de origen les había sido negada, obtuvieran un documento de identidad que se llamaba Document de la Patrie, documento de la patria, se podía gestionar y ese documento les daba todos los derechos de los franceses, menos el derecho de voto. Es decir, no eran plenamente ciudadanos, pero sí tenían un pasaporte francés que decía claramente que era patria y podían tener todos los derechos de los franceses, menos los derechos políticos. Bien, el caso es que esta mujer, imagínense, ella no podía volver a Rusia, porque en Rusia era una reaccionaria a la que, imagínense, el gobierno de Stalin, desde luego llegando, la hubieran metido en un calabozo. ¿Qué hacían? Estaba condenada a estar en Francia. Pero hay también un misterio. Tenía recursos económicos. Incluso ella estaba casada con Michel Epstein, también judío, también ucraniano, de origen. Estaban casados, tenían 2 hijas. De esto les voy a hablar mucho en la última conferencia porque es una historia bellísima. Son las hijas las que van a salvar la gran novela de ella, la suite francesa, que habría quedado inédita. La llevaban en una maleta que les dio su mamá, con su última novela, inacabada todavía, pero no necesitaba, las otras 2 partes. En sí misma es magnífica. Van a ser esas hijas que a su vez se van a salvar gracias a una buena mujer, una institutriz francesa, que protege a las niñas, las lleva con unas monjas, luego con otras, ¿no?, para que las protejan en esos colegios, para que puedan incluso adoptar otro nombre, un nombre de origen cristiano, un apellido francés de origen cristiano, y que posteriormente las va a proteger en el campo con su familia de origen, familia de agricultores franceses, y que así las niñas van a salvar la vida, y con las niñas la suite francesa, y como luego una de las niñas sería editora, pero por esto se los cuento en la última sección, es una historia verdaderamente muy hermosa y conmovedora. Pero uno se pregunta, ¿y por qué Irene Nemirovsky ya había protegido a las niñas? Buscó el refugio de su madre, que vivía en Niza, donde estaba el gobierno de Vichy y donde al mismo tiempo tenía muchas relaciones por su propio dinero y era por eso mismo más o menos protegida. Y además porque era radicalmente apolítica. Y la madre les niega refugio a ella y a sus hijas también. Imagínense la desolación. Finalmente, claro, las niñas van a ser protegidas por aquella institutriz y uno se pregunta por qué Michel Epstein, su marido y ella no se fueron a Suiza, que era el país neutral y poderoso caballeros don dinero. Y a través de dar una mordida por acá y otra por allá, por lo menos había muchas posibilidades que llegaran a Suiza, pero estaba tan lejos. ¿Por qué? ¿A qué la amarraba a permanecer en Francia? En una novela inacabada, además. Misterio. Aquí no podemos hacer más que especulaciones gratuitas. Le podía dar miedo también. O podía confiar, su marido era un hombre muy pudiente económicamente, ese marido judío ucraniano. Eran una buena amistad, habían hecho los dos. Se amaban, vaya usted a saber. Pero se apreciaban, al menos, y fueron buenos compañeros el uno y el otro. Es un misterio.
Es un misterio. Imagínense ustedes, una obra publicada, el inicio de todo un reconocimiento de la crítica más connotada, y al mismo tiempo saber que todo esto podía ser destruido, que no se la volvería a publicar, y que había una novela que era su obra máxima, y eso lo intuía, inédita todavía, que procura salvarla de un modo azaroso, en una maleta, y unas niñas que van con una institutriz a un colegio de monjas primero, a una casa de agricultores después. Michel Epstein tenía recursos, ella también. ¿Por qué no intentaron? Quizá por miedo. Es que da mucho miedo. Cuando sabes que cada vez que veías una esvástica, podía ser alguien que te preguntara sus documentos, por favor, y ese podía ser el final. Que aunque hubiesen cambiado el nombre, le podían decir al tipo en un calabozo en la prefectura, bájese los pantalones para ver si estaba circuncidado. En aquel tiempo era muy raro que un cristiano practicase la circuncisión. Vean ustedes qué situación tan terrible, tan limítrofe, digamos. Entonces, por cierto, viene una conversión cristiana de ella y de su marido. Se bautizan cristianos y bautizan a las niñas. De un modo simplista podríamos decir, bueno, fue por conveniencia. Sí, pero maticemos, al menos en lo que respecta a ella. Y desde luego, en el caso de las niñas, iban a hacer lo que sus padres dijeran en ese momento. Sí, una ilusión. Hacerse católica, ella, su esposo, las niñas, y salvar la vida. Esto tenía racionalidad. Quizá en efecto es posible pensar que desechar la idea de irse a Suiza porque podía permanecer ahí en Francia como cristiana. Además que había un problema, y eso tenía que inquietarla también terriblemente. Ella había pedido su nacionalidad francesa, y a pesar del apoyo de dos editores, de Grasset y de Denoël, el gobierno francés le niega la nacionalidad francesa. Imagínense ustedes qué cosa terrible, qué cosa que tiene que golpear a un ser humano. Escribí en francés, había sido publicada al francés. Un notable director de cine, entonces un joven y prometedor director de cine, Julien Duvivier, había filmado su primera novela. Luego, una segunda novela es llevada al cine, y Francia le niega a ella y a su esposo la nacionalidad francesa. Se hace católica y es además introducida en la Iglesia Católica por un sacerdote rumano, un sacerdote de Rumanía, con el que ella y su marido tenían una excelente amistad. Era una mujer abierta, era una mujer que buscaba personas humanas, no ideologías en las personas. Esto habla de la calidad moral de Irene Nemirovsky, y seguramente es su marido, del que no sabemos gran cosa, porque no escribió, no pintó, no hizo música, ni fue un político, era un empleado bancario, en fin, ¿no? El caso es que el bautismo a una mujer que, por otro lado, esto tenía también que golpearla y dolerle. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si ustedes leen todas las novelas de Irene Nemirovsky, no se nota un fondo religioso en ninguna de ellas. Tampoco una actitud antirreligiosa. Había personas que creían y personas que no creían en sus libros, en sus personajes, pero lo que no hay es un fondo religioso. Admiraba a Mauriac, pero Mauriac es un novelista del mal. No lo digo atacando ni criticando, libre de mí esto, a François Mauriac. Es un novelista que, como no pocos católicos novelistas, como Graham Greene, por ejemplo, como Georges Bernanos, como Vicente Leñero, como Ignacio Solares, son conscientes de que ese conflicto, digamos, ese conflicto moral, ese sentido de autodeterminación y por tanto de poner en juego la libertad, que es fundamental en los seres humanos, puede llevarlos justamente
a una desesperación, a una especie de sentirse como huérfanos de Dios, a no pocos personajes, y de pronto a descubrir que este mundo no tiene ni orden ni concierto, que este mundo no amerita la más mínima consideración, y entonces encuentran el mal dentro de sus personajes. Y esto a los seres muy piadosos les provoca extrañeza y repulsión. El católico Mauriac, que iba a misa casi todos los días, nunca fue bien visto por los obispos de Francia. El católico Bernanos tampoco. Y Graham Greene ni se diga, ¿no? Hay una anécdota de Graham Greene en que llega a Milán, el entonces arzobispo de Milán, que sería luego el Papa Pablo VI, que era el cardenal Montini, se entera que está Graham Greene en Milán y le pide al secretario del arzobispado que vaya a verlo porque él quería conversar con Graham Greene. Graham Greene va al arzobispado. Graham Greene él mismo se afirmaba como católico, y cuando lo invita con gran entusiasmo Monseñor Montini y conversan, le dice: quiero decirle algo, Monseñor. Usted sabe que yo estoy en el índice de los libros prohibidos, El poder y la gloria y otras novelas. No es posible. Pues sí, Monseñor, estoy en el índice de los autores prohibidos. Claro, cuando Monseñor Montini se convierte en Pablo VI, una de las primeras cosas que hizo fue acabar con el índice de autores prohibidos, lo cual tiene ciertamente mucha gracia, ¿verdad? Pero con esto quiero decir que esta visión del mal es algo que para los que creen que el ser humano puede alcanzar la salvación, alcanzar el paraíso, alcanzar la eternidad, pues el mal es algo que se tiene necesariamente que plantear. ¿Por qué existe el mal? Piensen ustedes en cuántos judíos después de Auschwitz decían: es que ya no puedo creer. Recuerden esa serie de televisión, ¿verdad? En el juicio que le hacen judíos en un campo de concentración a Dios y acaban condenándolo. ¿Cómo ese Dios pudo permitir esta atrocidad, este aplastamiento de la criatura humana, y que no pasara absolutamente nada, que no hubiese una intervención divina, etcétera? El mal está muy próximo a todos los autores cristianos. Dostoyevsky es otro caso, ¿no? ¿Cómo es posible, si tengo fe, cómo puedo sostener esta fe de la que siento que no me puedo desprender, si existe el mal? Todas estas cosas tenían que haber rondado en Nemirovsky, y sin embargo no. Nemirovsky cuenta, sin que haya un conflicto de conciencia, sin que haya una búsqueda de un ser superior, de un ser providente, de un ser vigilante, sin que apareciese el concepto mismo de santidad. Hay personas muy buenas, como la institutriz, que en la novela El vino de la soledad va a reaparecer ahora con otro nombre, Mademoiselle Rose, de eso ya hablaremos. En fin, pero se tiene que obligar a ser católica para salvarse a sí misma, pensando que puede salvarse a sí misma, salvar a su marido, salvar a sus hijas. Es terrible. Imagínense ustedes cuando está pensando: ¿y si me voy a Suiza? Tuvo que haberlo pensado. Pero si me hago católica, pero tengo que proteger a las niñas. Imagínense estas deliberaciones interiores, las ganas de llorar. No pude ser rusa, pero quise ser francesa. Los franceses me han publicado, pero me han negado. Y luego el consuelo. Brasillac habló bien de mí. Joseph Kessel habló bien de mí. Grasset me publicó. De Noël me publicó. Los dos me tenían en su catálogo de autores. Y los dos luego me han negado para salvar su propia existencia, por miedo a que los agarrasen. Grasset le pagaba por terceras personas. Le hacía llegar el dinero de las ventas de sus libros. Pero luego los libros ya no estaban en librerías. Los libros ya no se vendían. Fue finalmente algo absolutamente
providencial, porque no se me ocurre otra palabra, de cómo se salvó aquella novela inédita y cómo esa novela inédita hizo posible que se buscase en los archivos de las editoriales aquellas primeras novelas de aquella mujer y a partir de ahí, ahora, hoy en día, en esta primer cuarto del siglo XXI, estemos otra vez leyendo a Irene Nemirovsky. Hay un tema que quiero abordar en nuestro próximo encuentro y es el modo en que hace dos novelas autobiográficas distintas, porque a David Golder sucederá luego, después del baile, el vino de la soledad. El vino de la soledad en que ya no es una niña, en que ya Irene no es ni siquiera una preadolescente, es ya una mujer, es ya una señorita. ¿Y cómo va a releer ese enfrentamiento a una madre sensual, distante y que la despreciaba, y a un padre ausente? Es decir, su existencia era tan rica, todo lo que bordaba dentro de sí mismo era tan complejo, que tenía que contarse de modos diferentes en dos grandes novelas. Y luego más adelante veremos una novela que a mí me parece fascinante, que se llama El maestro de almas. Yo prefiero traducir El prestidigitador de almas, que son puros personajes de transterrados en Francia. Algo novedoso en la literatura del tiempo y algo que hoy en día ya no es tan extraño, porque vivimos en un mundo, en una aldea global, como se dice, inventó y vio pues McLuhan, y estamos en un mundo en que la inmigración es un problema cotidiano, es un problema serio, es un problema límite, es un problema de esta cotidianidad de nosotros como hombres y mujeres que estamos en este siglo XXI. En ese sentido, repito, es una precursora de muchas cosas, pero lo más importante, sus novelas nos siguen hablando a todos. Sus novelas nos siguen conmoviendo. Sus personajes nos invitan al diálogo y a la problematización de nuestro entorno y a nuestra problematización de nosotros mismos. Por todos estos motivos, Irene Nemirovsky me parece una novelista excepcional, porque siendo extranjera en todos sentidos, hizo novelas verosímiles, novelas absolutamente creíbles, absolutamente desafiantes al mismo tiempo y absolutamente amables, es decir, impregnadas de poesía. Hay novelas como las del Marqués de Sade, que era un gran constructor de novelas, pero que sus libros no nos tocan, no nos llegan, los podemos leer para informarnos, para horrorizarnos si quieren ustedes, para ver hasta dónde puede llegar el mal, porque no tienen poesía. Y si no tienen poesía, no se les ama. Lo que salva un libro es la poesía. El personaje mezquino del nudo de víboras de Mauriac que les hablé está lleno del deseo de haber sido amado. Y ahí hay una poesía profunda. Irene Nemirovsky es una poeta de la narración, es una poeta de la novela, cuando todo parecía llevarla a no haber hecho nada en la vida. Insisto y repito, y con esto voy a terminar, recordándoles. En Ucrania era una judía. En Rusia era una extranjera de Ucrania y una judía. En Francia era también una judía, una rusa, alguien que viene del lugar donde se dio la revolución materialista, una no cristiana para otros, etc. Una mujer condenada a la marginación y una novela que ahora, una mujer que ahora, una novelista que ahora es ni más ni menos nuestra contemporánea. Gracias, nos vemos en la próxima y muy próxima ocasión.